bueno que nos acompaña en su espacio, la tertulia ciudadana, que ya se está haciendo costumbre, ¿verdad?, seguirnos cada 15 días. Este espacio en donde la Secretaría de Vinculación con Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pues abre para las organizaciones de la sociedad civil, para nuestros amigos de la sociedad civil, compartan con usted que nos hace favor de vernos, de sintonizarnos en el canal Live Stream. Vamos a tener media hora de un tema que nos va a interesar a todos, que nos debe de interesar a todos, que es el tema de la educación. Pero déjeme primero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, a mi amigo, al maestro Francisco Landeros. Te voy a decir que le corté 2 nombres porque tiene 3, pero lo conocemos como Francisco Landeros. Le voy a dar su semblanza. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle y tiene 2 maestrías. Una en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas, mejor conocido como el IPADE, es muy buena institución. Y la otra en Administración y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Francisco ha sido 2 veces diputado federal, una por mayoría del año 2003 al 2006, siendo secretario de la Comisión de Economía, y una plurinominal, suertudote, del año 2009 al 2012. En esta última fue presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. Él también se ha desarrollado en el sector público como subdirector de planeación en el Instituto Mexicano de la Juventud y como secretario de planeación en el Colegio Nacional de Profesionales Técnicos, mejor conocido como el CONALEP. Los temas en los que se ha especializado en los últimos 10 años, oye, eres un tragaños, francamente, son la educación y la juventud. Actualmente está desempeñándose como secretario ejecutivo de la red de organizaciones Suma por la Educación, organización de redes que ya hemos tenido la ocasión de trabajar con ustedes hace algunas semanas, pero habiendo pasado la formalidad de presentar a nuestro invitado, le voy a ceder el micrófono para que nos diga de viva voz, a usted que nos hace favor de escucharnos, ¿qué es Suma por la Educación? ¿Qué te motivó a esta unión de organizaciones? ¿Cuál es su objetivo? Gracias. Bueno, antes de responder eso, Laura, te agradezco muchísimo esta oportunidad, estos espacios, sean en la propia sociedad, en el gobierno, en los partidos políticos, son muy importantes para las organizaciones sociales. Lo sé. Entonces, valoro mucho tu esfuerzo, valoro mucho el trabajo que se hace aquí en la Secretaría de Vinculación del PRI y en especial el lanzamiento de este programa Tertulia Ciudadana, en esta su 3ª emisión. He tenido la oportunidad de ver las 2 anteriores. Ya 4ª. Esta es la 4ª, entonces Ya me faltó ver una. Así es. Me faltó ver una. Ahí lo bueno es que están en la página y las puede uno ver. Ya nos hiciste publicidad, qué bueno. Ya les hice exactamente. Les recomiendo que las vean porque son muy interesantes y con el tiempo justo para justamente expresar y tener estos espacios que son tan importantes, ¿no? Entonces te lo agradezco mucho. Mira, Suma por la Educación es una red de organizaciones de la sociedad civil. Somos 38 organizaciones que se fundó en el año 2006 con el objeto de coordinar, impulsar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en su participación social, para con ello tener incidencia en la política pública educativa. A nivel nacional, obviamente, a nivel todas estas nacional. Organizaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos, para nosotros el tema central que debiera ser la prioridad en toda nación, especialmente en nuestro país, es la educación, porque es presente y es también futuro de las generaciones. Entonces, en ese sentido, vimos y lo hemos visto que nuestro país está muy atrasado en el tema educativo y urge acelerar los cambios educativos. Si vamos a un ritmo de cambios lento, perdemos generaciones enteras. Y por eso es importante que la sociedad civil se involucre, participe para colaborar y lograr esta incidencia, ¿no? Entonces, eso hace Suma por la Educación. Eso los motivó a reunirse, a agruparse. Pues estamos todavía con la reforma educativa que muchos no acaban todavía de darse cuenta de la importancia de esta reforma y de la aprobación de las 3 leyes secundarias. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la trascendencia de estas leyes
precisamente para el tema que los ha motivado a ustedes, que es la educación? Bueno, en primer lugar, decirte que es muy importante lo que ha sucedido en el último año en materia educativa y eso se valora y hay que decirlo. Eso fue una iniciativa muy importante del equipo del presidente Peña y que logró por fin que se hicieran reformas que estuvieron desde hace 20 años, debieron haberse hecho. Y que se frenaban y se frenaban, se frenaban, por el motivo que fuera, ¿no? Así es. Y aquí, pues decía el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, que se necesitaban 3 cosas para cambiar la educación de cualquier país, ¿no? ¿Se pueden decir al aire? Sí, eran 3 cosas. Valor, valor y valor. ¿No? Y entonces, pues creo que este gobierno lo empezó a hacer, ¿no? Y entonces esa iniciativa constitucional y las 3 leyes secundarias que también con la voluntad de los principales partidos en el Pacto por México se aprobaron, es un paso importantísimo. Sin embargo, también hay que decirlo, es un primer paso. Claro, no está solucionado el problema para nada. Si nos quedamos ahí en las leyes y no se implementan, de nada servirá. Así es. Entonces, en esta parte de la implementación, todos los actores sociales, políticos, gubernamentales toman un papel relevante, y especialmente la sociedad civil, en la implementación. Entonces, participar y no quejarnos, ¿verdad, Francisco? Exactamente, ¿no? O quejarse, pero tener acción, ¿no? Propuestas. Propuestas. Oye, aprovechando que decimos propuestas, le quiero recordar a usted que nos hace favor de vernos, que en la parte de abajo de la pantalla están apareciendo, y acá atrás también, afortunadamente, hoy no las estoy tapando, nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. ¿Por qué no se comunica con nosotros? Esto también es diálogo con usted. Mándenos su pregunta, aprovechen nuestro invitado de lujo, háganos propuestas, de eso se trata este espacio. Y déjame decirte que como organización de la sociedad civil, tú lo conoces, hemos sido compañeros por muchísimos años de muchas causas ciudadanas, siempre dice uno, bueno, ¿por qué no me escuchan los partidos políticos? ¿Por qué tengo que andar tocando puertas? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Así es. Y nos traen como judíos errantes, como digo yo a veces, vendedores de Baskonia, ¿no? Y te dan vueltas, y te dan vueltas, y te dan vueltas. Ahora que estoy en este reto, aquí, en esta secretaría, en el CEN del PRI, de verdad para mí es una, ¿qué te puedo decir? Oportunidad de oro, el decir, vamos a hacer que un partido nos acompañe como organizaciones de la sociedad civil en lo que nos preocupa y nos ocupa. ¿Por qué no nos comentas un poco? Hace algunos meses, justo cuando estaba toda la negociación y que todavía existía el Pacto por México, Francisco se acercó con nosotros, bueno, estamos cerca siempre, nos encontramos en muchos eventos, y tenían propuestas muy puntuales que hacer. Hicimos una reunión con el presidente del partido, con el doctor César Camacho, y yo quisiera ahora darte a ti el micrófono y que nos cuentes qué pasó de esto. ¿Se avanzó, no se avanzó? Obviamente a través de la Fundación Colosio, que fue el vínculo para estar en el pacto. Pero cuéntanos un poco de esto. Efectivamente, para las organizaciones era muy importante trabajar con los partidos políticos la propuesta ciudadana de leyes. Y entonces, pues los partidos políticos, justamente al tener una relación directa con las cámaras de diputados, con sus legisladores, necesitábamos hablar con los presidentes de los partidos para que nos abrieran estos canales y pudiéramos hacer llegar de una forma más clara, concreta con los legisladores nuestras propuestas. Claro. Y fue así que el año pasado tuvimos una reunión con el doctor César Camacho, a través tuyo se gestionó, y le presentamos cuál era nuestra idea, nuestras propuestas, y él nos vinculó con la Fundación Colosio, con su presidente Adrián Gallardo, con el que tuvimos varias reuniones de trabajo. Arrastrar el lápiz, Arrastrar el lápiz. Nos encontramos una grata sorpresa, porque la verdad no esperábamos que fuera así. Tuvimos un 90% de coincidencias. ¿En serio? Así es, ¿no? Y con Adrián, ya él la pasó a los legisladores, y ahí los legisladores logramos que de ese 90%, se aprobaran más o menos un 60-70% de nuestras propuestas. Pero fíjate qué maravilla, caminar juntos, partidos y sociedad, porque luego hay esa idea que o eres bueno o eres malo, o eres sociedad o eres político, y nos empeñamos en encontrar los peros y no las coincidencias.
En esta ocasión, bueno, obviamente tú traes ya habiendo dado tu semblanza, un conocimiento profundo de lo que es ser legislador, y eso lo aplicas ahora que estás en esta organización de organizaciones y demuestras que sí se puede lograr lo que si te dedicas nada más a pelear te llevaría mucho tiempo y quizá no avanzaras, comunicándonos, coordinándonos y coincidiendo, repito, en lo esencial. Bueno, pues un 70% de ese 90% que hubo de coincidencias no está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Hoy creo que era una fecha importante. ¿Por qué no nos cuentas de las leyes secundarias? Hoy, ¿qué se tenía que cumplir? Bueno, siguen muchas cosas. Sí, Específicamente, el día de hoy era la fecha límite para que todas las entidades federativas homologaran sus leyes locales a las reformas secundarias. Entonces, esto se logró en todas las entidades menos en 3, ¿no? Que fue el estado de Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa. Que no sorprende para nada. Bueno, Oaxaca Pues, no sorprende para Oaxaca nada. Los no. otros dos yo sí me sorprendo. Sí. Pero Oaxaca, digo... Y la sorpresa es que Chiapas, tristeza. Guerrero, Michoacán sí lograron aprobarlas, ¿no? Qué tristeza, realmente, siendo el estado de Oaxaca un estado tan atrasado, con tanta pobreza, de verdad la educación, bueno, pues es la más atrasada, eso lo dicen todas las encuestas, Sí. salvo las amañadas, ¿verdad? Las amañadas, exactamente. Las que tienen ahí media trampa, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al Congreso? Bueno, lamentablemente en estos estados, tú sabes, hay grupos de poder, grupos de intereses, especialmente la CENTE, que son grupos que ya velan por sus propios intereses, por sus propios privilegios, y saben que este tipo de reforma a esos líderes no les beneficia, porque no están lo suficientemente capacitados y porque su vocación no es ser maestros. Sí. Entonces, esos intereses pesan y ellos están defendiendo no la educación, no sus derechos laborales, sino sus privilegios como grupo. Y lamentablemente la presión que hacen ante sus gobernadores y ante el Congreso local, pues evitan que se hayan aprobado. Ahora, también, Laura, no quiere decir que definitivamente aprobado, no, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, de los que sí se aprobaron, ahora pasa, supongo, en un tiempo razonable especificado, que ya entre en funciones por parte del Ejecutivo. Así es. ¿Para cuándo se espera esto si lo compartimos con todos? Mire, depende de cada congreso local, pero y de la velocidad que el gobernador promulgue la ley, etcétera, ¿no? Pero deberíamos pensar que si en un promedio, en 2-3 meses deberían estar máximo estas leyes promulgadas y ya decretadas en los diarios oficiales para que sean de observancia pública de los ciudadanos. Yo te quiero decir que de todas formas como sociedad tenemos que en esos 3 estados hay que presionar. No quiere decir, se venció el plazo, ya están en falta, pero hay que presionar como sociedad y el propio gobierno federal, las instancias, dentro de todo en el marco de la ley, pero presionar para que esto se haga lo más pronto posible. Si quien nos hace favor de ver nos dice, a mí me interesa y yo quiero hacerme escuchar, ¿cómo presiono? Danos 2 ideas. Digo, yo tengo algunas ideas, pero tú eres mi invitado, así es de que te cedo a ti la oportunidad de dar 2 ideas. ¿Qué puede hacer la persona que nos escucha y que de verdad quiere que se haga la aprobación de estas leyes en estos 3 estados que faltan? Una muy sencilla y la que es la de siempre es ponerse en contacto con su diputado local y exigirle que homologue la ley por el bien de los niños y jóvenes de su estado. Mándale una carta, si se puede pedir una reunión, organizar grupos de padres de familia para que le exijan y le pidan a los legisladores ese tema y sobre todo pedirle una cosa muy sencilla, que pongan el interés superior en los niños y jóvenes del estado. Esa es, yo creo, la principal cuestión. Y la otra, en la comunidad escolar, también la organización de los padres de familia es esencial para esta exigencia y para el seguimiento a la calidad de los maestros, a la capacitación y a la organización para mejorar el entorno escolar. Esas serían las 2 propuestas. A ver, me entra una duda. Ahorita en las 2 sugerencias que das mencionaste la cuestión de padres de familia, pero yo creo que esto va mucho más allá de padres de familia. En este momento yo ya no tengo hijos en edad escolar. Tengo un nieto. Ya se me está olvidando mi nieto. Va en preescolar.
Pero supongamos que ahorita no tengo esa presión. Oye, yo soy mexicana y quiero que mi país sea competitivo, quiero que mi país deje atrás la pobreza, quiero que los mexicanos tengan la educación necesaria para obtener mejores empleos y que ese beneficio se vea dentro de su familia y alcance a cubrir a todo nuestro país. Entonces, tenga usted hijo, no tenga hijos, organícese con los del trabajo, con sus amigos de la calle, con sus amigos con los que juega fútbol, lo que sea. Recuerde que su diputado lo representa y tiene que tomar en cuenta lo que usted piensa y opina. Y lo que dices es muy cierto. Ponemos siempre a los padres de familia porque ellos tienen pues, un interés legítimo y son los primeros educadores. Sin embargo, siempre nosotros en Suma por la Educación hablamos de la importancia de la participación de la comunidad escolar. Sí. Y por comunidad escolar entendemos a los padres, a los líderes sociales, a los propios maestros y directores y a toda la gente que rodea a la escuela y que puede contribuir a ese mejoramiento académico, físico, de infraestructura, ¿no? Bueno, de hecho, las organizaciones que conforman Suma por la Educación es una mezcla muy interesante, muy plural. Hay la Asociación de Padres de Familia, pero también tiene esa Sociedad del Movimiento y también tiene esa Fundación Merced y, en fin, o sea, sí es un... Instituto de Fomento a la Investigación Educativa. Exactamente, que es entre otros muy importantes, ¿no? Entonces, ahí está justamente la respuesta de que no solo a los padres de familia debería de preocuparles y de interesarles la educación. Déjeme decirle que hace también algunos meses, el año pasado, llevamos a cabo un foro, la Secretaría de Vinculación. ¿Te acuerdas? Y después de la reforma educativa, ¿qué sigue? Nos hiciste favor de acompañarnos en este foro. También estuvo un representante del maestro Juan Díaz del Sindicato de Trabajadores de la Educación y llegamos a unas conclusiones. Compártenos tu conclusión cuando dijimos, bueno, ¿cuál es el reto? ¿Qué tenemos que vencer? ¿Por qué no lo compartimos? Sí, ese fue un foro muy importante porque tenemos que tener muchos así y además aterrizar en propuestas concretas, ¿no? El foro, las principales conclusiones fueron, uno, que es determinante para el éxito de la reforma educativa la participación social, pero no una participación social de que se quede en el discurso, sino una mayor participación institucionalizada en todo lo que es el gobierno, en este caso, como estamos hablando de educación, especialmente en la Secretaría de Educación Pública, donde existan los espacios y los mecanismos institucionales, no coyunturales o de momento, sino institucionalizados para participar. En ese sentido quiero aquí hacer un paréntesis muy importante, decirte una buena noticia y una mala, en ese sentido. Y en ese orden, ¿por qué no das primero la mala y luego la buena? Pues para que nos quede el buen sabor de boca. Bueno, no, tengo que decir la buena para que se entienda la mala. La buena es que también por acuerdo del secretario Chuaifet se instaló el día lunes el Compromiso Nacional de Participación Social en la Educación, el CONAPACE, que es un organismo de diálogo, una mesa, donde van a estar diferentes actores sociales, gubernamentales, hablando del tema de participación social en las escuelas. Esto es algo que se debería haber instalado hace 15 años, desde 1999, que se creó el CONAPACE, pero por diferentes temas nunca se pudo instalar. Y ahora es un paso muy positivo que da la Secretaría de Educación. Palomita eso. Ese es muy positivo. El malo es su composición. La composición sigue siendo con una mayoría de gobierno y en donde los actores que son puestos son palomeados por el secretario de Educación. La simulación a veces. Sí, y que debería darse mayor frescura. Sí. Y yo creo que el gobierno no le debe tener miedo a la sociedad civil. La verdad es que la sociedad civil en general, no te digo que todos, pero la gran mayoría, eso tú lo sabes, tiene una gran voluntad, un visto bueno. Propositivos, la gran mayoría. A veces se necesita encauzar esas propuestas, encauzar, pero hay eso. Y siento que estuvo acotada la participación, bueno, no siento, estuvo acotada la participación de organizaciones de la sociedad civil. De hecho, solo hay una organización, que es la organización John Langdon Down, que atiende a los niños con discapacidad, síndrome de Down, y ya. Y pudo haberse privilegiado más espacios, ¿no? Totalmente. Entonces, a lo que voy con la agenda es que hay avances, pero también sigue habiendo retos y problemas, ¿no? Como este. Entonces, es importante
ir a fondo y la sociedad civil tiene que exigir y buscar que se den la mayoría de pasos posibles, ¿no? Sí, fíjate que ya parece que nos están llegando tarjetitas. Muchísimas gracias, Liz. Ahorita les damos lectura a las preguntas y comentarios que nos están llegando de quien nos hace favor de vernos. Pero yo de verdad quiero aprovechar esto último que dijiste. La sociedad civil hemos avanzado mucho, nos falta todavía, pero esa sociedad callada, apática, me parece que ha dado paso a una sociedad más informada, una sociedad más activa, y efectivamente tendremos tropiezos, pero ya no tantos como teníamos antes. Y si hay algún gobierno, si hay algún político que todavía insiste en no vernos, me parece que somos muchos los buenos y los propositivos para finalmente que se den cuenta que es por México. Juntos lo podemos lograr. Así es. De Facebook, Rodrigo Jiménez, obviamente va dirigida para ti. En caso de que no se hubieran aprobado las 3 reformas educativas, ¿cuál hubiera sido prioridad para Suma y por qué? Déjame te las leo las 3 y así ya te das tu tiempo. En el chat, en live stream, desde Chihuahua, Gabriel nos hace favor de seguirnos. Gracias, Gabriel, eres asiduo. ¿Alguno de sus agremiados, también es para ti, está físicamente en Chihuahua? ¿Tiene nexos con el Consejo Nacional de Líderes Sociales, conocido como el CONAL? ¿Lo conoces? Y también el chat en live stream, Gabriel también tiene muchas preguntas, Gabriel. En concreto, es la misma. ¿Cuáles son las propuestas de Suma? ¿Cuál es el nuevo paradigma que se debe adoptar? O sea, muy interesante las preguntas que nos hacen. Muy bien. Bueno, primero saludarte, Gabriel. Un saludo ahí al estado grande de México, que es Chihuahua. Un estado hermoso. Estuve la última vez hace un par de meses, justamente con el tema educativo. Estuvimos ahí en una mesa de diálogo que se llama el Compromiso Social por la Calidad de Educación, donde yo soy secretario del mismo, el que lo preside es Esteban Moctezuma, ¿no?, presidente de Fundación Azteca, y fuimos justamente a platicar con diferentes actores del tema de educación en Chihuahua. Nuestro enlace ahí es el ingeniero Alberto Terrazas, allá en Chihuahua, ¿no? Entonces con él te podemos contactar y él está en todos estos temas de participación social, es un empresario de allá y con mucho gusto. ¿Por qué no nos das tu Twitter para que o tu correo electrónico donde te puedan contactar, tu página de internet? Sí, claro. Mira, la página de internet es www.sumaporlaeducacion.org.mx y nuestro Twitter es Twitter Suma por la Edu, Suma por con X, la Edu, ahí nos puedes, y en Facebook Suma por la Educación, ahí nos pueden contactar, mandar el mensaje, ¿no? Respecto a tu pregunta de qué hacer y cuáles son los paradigmas que deberíamos romper, mira, hay uno clave que está en la reforma y esperamos ahí la SEP está poniendo mucho énfasis, pero también no se va a cumplir si la sociedad no participa. El tema es lo que se llama la autonomía escolar. Si yo dijera, oiga, ¿cuál es el paradigma principal? La autonomía escolar. Es decir, ahorita las escuelas no pueden, Laura, eso es increíble, comprar por sus propios medios pues una computadora, un lápiz, ¿no? Tienen que esperar la burocracia, una serie de autorizaciones o esperar a que les llegue del gobierno del estado, de la SEP estatal. Y entonces muchas veces le llegan computadoras, lápices, lo que gustes. No lo que pediste, ¿no? No lo que pediste, no lo que necesitas. Lo que era el proveedor que se tenía. Exacto, hay escuelas que, por ejemplo, pudieron haber conseguido lápices. Más baratos, lo que necesitaban tal vez una computadora, y ya tienen lápices y les vuelven a llegar otra vez, ¿no? Sí. Entonces, la autonomía escolar es importante, es que aquella escuela y la comunidad tome sus propias decisiones. Claro, con controles de transparencia, de rendición de cuentas, pero que tengan esa libertad. ¿No? Entonces, ese es un tema que hay que romper, está en la reforma. Pero si no hay transparencia, si la sociedad no se involucra y se vuelve más autogestiva, va a ser difícil. El otro gran paradigma es el de la participación social. Okay. Y especialmente la comunidad escolar, todos estos actores de los que hablaba, no deben solamente de dedicarse a cuestiones de preparar la kermés del Día del Maestro, la fiesta cívica, el Día del Niño, sino justamente en los consejos escolares
participar elevando su voz sobre cómo está la calidad educativa, Claro. las evaluaciones de los maestros, la seguridad escolar, la forma en que los niños pueden tener mejor aprovechamiento, compararse con otras escuelas que están haciendo bien las cosas. No, y si los maestros te convocan a una reunión, pues acude. Digo, otra vez no se trata que abusen también de los horarios de los papás, Exactamente. pero no se vale que digas yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ver qué pasa con la educación de mi hijo. Vámonos con la última pregunta, que creo que no porque él sea la última, pero por tiempo me parece que sí. Twitter, Rosa Mercado, ¿qué va a pasar con Enlace en el 2014? ¿Se transformará en el 2015? Bueno, ese es otro tema que pusimos el dedo en la llaga en la sociedad civil y se lo dijimos también a la SEP. Nosotros no nos gustó que desapareciera Enlace, porque por una razón, porque es mejor tener esa prueba a no A tener nada. nada. Nosotros una lo que sí, porque el tema no es tanto la prueba, sino la práctica. Ok. Si en este país dijéramos no vamos a hacer las cosas porque puede haber corrupción, entonces estaría paralizado el país, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que la autoridad aplique la prueba y haga las acciones para que no ocurra esa corrupción. Claro. Porque la siguiente prueba que debe salir, y así lo ha hecho también el secretario Chaifet, Sí. el próximo año 2015, pues puede correr el mismo riesgo. O sea, yo lo implemento y puede también corromperse. Entonces el tema no es eso, sino es blindarlo bien, y justo ahí volvemos al mismo tema. La participación social, organizaciones sociales, padres de familia, líderes sociales, tenemos que estar vigilando y estableciendo los mecanismos. Nosotros creemos que si era necesario cambiar Enlace, ajustarla, mejorarla, pero mientras no tengamos otra prueba, no debió haber desaparecido. Claro. Entonces, No dejar ese espacio, ¿no? ahora, ¿qué le estamos pidiendo al INE, que va a ser quien diseña la prueba, pero a la SEP quien la aplique? Que la prueba tome lo bueno que Enlace tenía, que sea censal. Sí, no todo es malo. Censal es decir, que evalúe a todos los alumnos, no solo muestral, porque hay voces que la quieren hacer solo muestral, pero eso no nos permite darle el seguimiento a la escuela, Ok. al niño, al grupo, y evita que nos alejemos de medidas concretas, que se establezcan mecanismos que no la liguen, porque eso fue lo que permitió efectivamente Enlace Sí. a incentivos económicos, y tercero, que haya una gran participación social. Eso es la clave, la palabra mágica es participación de la sociedad civil. Así es. No podemos estar ya más tiempo callados, no solo dejar que sean unos cuantos los que levanten la Sí, voz. oye, nos falta, Sí, faltan claro, más. no, ahí está Francisco hablando por la educación, ¿no? Sí, ahí está también mexicanos primero, sí es Mexicanos primero, ¿verdad? primero, No, sí. ya con ellos tenemos, no, hace falta también usted. No, pues, Pues nos dice que ya estamos en la recta final. ¿Qué te parece a ti el tema de los indígenas? A veces lo olvidamos, ¿no, Francisco? ujú. Pues déjeme decirle que de hoy en 15 tenemos una cita, usted y yo, y Francisco, que ya nos sigue también desde hace 2 programas, porque va a estar con nosotros, además una compañera, muy buena compañera de aquí del CEN del PRI, que es la secretaria de Acción Indígena, Narcedalia, mi buena amiga Narcedalia Ramírez, ya me andaba yo comiendo su apellido. Y va a estar aquí Narcedalia porque además de ser nuestra secretaria de Acción Indígena, ella tiene una fundación, la Fundación Ayú. Verdaderamente no lo pierda, es interesante, los indígenas están ahí, no podemos olvidarlo, necesitan nuestra atención, necesitan nuestra ayuda y vamos a brindar precisamente este espacio de tertulia ciudadana es para eso, para conocer qué hacen las organizaciones de la sociedad civil, que nos animemos y que cada vez seamos más organizaciones haciendo la parte que nos toca. Oye, ¿sabes que de 20,000 y tantas que somos muy poquitas en todo México, solo Muy 111 organizaciones están también aprovechando y están registradas en organismos internacionales? Muy pocas, ¿no? Muy Tenemos que pocas, impulsar sí. el crear más organizaciones, claro, con un objetivo muy claro y con un plan de trabajo muy definido. No se pierda, si quiere saber un poquito más de la Fundación Ayú, está www.fundacionayu.org, pero véanos en vivo porque Narcedalia seguramente tendrá mucho que comentar con nosotros y de su actividad en pro de los indígenas. Creo que ya estoy, ¿verdad? Ya a la hora que me dicen que ya tenemos un minutito y que se nos termina, no me queda más que agradecer muchísimo el que nos haya acompañado. Sé que hace 15 días tuvimos un poquito de retraso, hoy no tuvimos problemas de tránsito. Francisco, de veras, muchas gracias.
tu espacio. Espero que sea la primera de muchas visitas que hagamos en Tertulia Ciudadana. ¿Te parece? Gracias, sí, hay muchos todavía temas que hablar y darle Nada más para seguimiento abrir aquí a este boca. tema de la reforma, la educación, lo que mencionas de la equidad educativa es fundamental y mandar un mensaje a todos los que nos escucharon, gracias por hacerlo. Les exhorto y les pido que se involucren en el tema educativo en el ámbito que estén y también pues un llamado a los partidos políticos y al gobierno especialmente a decirles, aquí está la sociedad, podemos participar juntos, podemos hacer muchas cosas, podemos ser grandes aliados, no tengan miedo. Pues el PRI ya está aquí, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.